Buenos días a todos, les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy estamos en la última clase de Administración Ministerial y hoy el pastor Raúl nos va a hablar de la mayordomía del tiempo. Entonces, pastor Raúl, por favor, bienvenido. Sí, buenas. Dios les bendiga a todos los que se han reunido para escuchar esta última sesión. Las dos sesiones anteriores, como bien decía María Inés, estábamos hablando de mayordomía de las finanzas en la iglesia local. Y en esta ocasión vamos a hacer lo mismo, pero mayordomía del tiempo, también enfocado dentro del contexto de la iglesia local. Al abordar el tema del manejo del tiempo, necesitamos darnos cuenta de que en realidad aquello es una ilusión, ¿ok? No se puede manejar el tiempo propiamente. Porque todos tenemos la misma cantidad de tiempo en un día, en la semana y en el año, cantidad fija. Lo que estamos haciendo es hacer ajustes en cómo manejamos nuestra vida a través de las decisiones que tomamos. Pudiésemos decir que lo que controla nuestro tiempo, controla nuestra vida. De hecho, para Dios el tiempo es realmente irrelevante, ya que Él habita en la eternidad y no está restringido en absoluto por el tiempo. Dice segunda de Pedro, sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En otra palabra, irrelevante por completo. Él nos ha dado pautas, Dios, como seres humanos y como parte de su pueblo, para que sepamos asignar prioridades a lo que hacemos con nuestra vida mientras estamos de este lado del cielo. Así, por ejemplo, si bien nos creó con el deseo de trabajar, nos llama al descanso sabático. Claramente dijo el Señor a Moisés, tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día dejarás de trabajar. Y en el caso de Israel, les proveyó otras fiestas que, además de llamarles a un tiempo de descanso adicional, les proporcionaban ocasiones adicionales para adorar a Dios de manera corporativa. Así que Dios no está condicionado por el tiempo, pero sabe que nosotros sí. Y por ello está muy interesado en cómo su pueblo invierte su recurso más preciado de este lado del cielo, que es el tiempo. Ahora bien, sobre el tema de ese manejo, ya sea a nivel de la población en general o con perspectiva cristiana, hay muchos artículos y libros ya escritos que ustedes pudieran leer que les darán un trato mucho más completo al tema que el que yo pudiera querer intentarle dar. De hecho, entre los libros que he leído sobre el tema, les recomiendo el de Ken Blanchard por su sencillez y enfoque práctico, aunque los otros que están en pantalla también pueden serles de ayuda. Vamos a abordar el tema de la mayordomía del tiempo estrictamente de la perspectiva del ministerio de la iglesia como organismo con una misión. Si bien cada iglesia es la suma de sus miembros, el liderazgo tiene mucho que ver en cómo se invierte el tiempo de esa comunidad de fe. ¿Ok? Es muy importante eso, en base a lo que Dios la ha llamado a hacer. Para ello, el liderazgo de la iglesia necesitará ayudar a crear una cultura misional en cuanto al manejo del tiempo. Y en eso queremos enfocarnos. Primeramente, veamos las prioridades. Eso es fundamental, especialmente a nivel de iglesia local. Necesitamos alinear nuestras prioridades con las de Dios. A fin de cuentas, cada iglesia local es simplemente una parte y no la totalidad de la movilización de los creyentes a favor de la expansión del reino y sus intereses. De allí que es fundamental que nos apeguemos a la misión de Dios y que nuestras declaraciones de visión jamás busquen tan solo el crecimiento numérico y de influencia de la iglesia local, sino las del reino. Si bien es cierto que toda iglesia local se establece dentro de una comunidad geográfica, y siempre es así, particular, contando esta con sus propios problemas, desafíos, necesidades, en fin, los esfuerzos de la iglesia deben ser guiados por una instrucción clave de parte del mismo Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y se les dará todo lo que necesiten. Cuando las prioridades de la iglesia local están alineadas con las de Dios, entonces Él se compromete a proveer todo lo necesario para el ejercicio efectivo del ministerio de nuestra iglesia. Pero para eso, de alinearnos con los propósitos de Dios, necesitamos entender claramente cuáles son sus prioridades. Usando esas prioridades nos toca hacer planes que mejoren el impacto de nuestra congregación con respecto a la comunidad a la que servimos directamente. Y más allá, por supuesto. Necesitamos poner esos planes en acción. Prioridades y planes de Dios siempre dan resultados si nos alineamos con los de Él. También los nuestros van a ser prosperados en función de ese alineamiento. Pero si colocamos al dinero o las cosas materiales a un nivel más alto, entonces
esas prioridades van a matarlas del reino de Dios. Y a largo plazo ni logramos una cosa ni logramos la otra. No podemos encargarnos de nuestro tiempo sin definir nuestras prioridades con claridad. Debemos agendar lo más importante primero, de lo contrario va a ser relegado por los cientos de cosas urgentes y continuas que nos resultan cada semana. Cada semana somos bombardeados con nuevos problemas, situaciones que tenemos que atender. Estoy convencido de que siempre hay tiempo suficiente para hacer lo que consideramos importante, pero con frecuencia tenemos dificultad en hallar tiempo para lo que no cumpla con ese requisito. Nuestras prioridades se vuelven más reales si las escribimos como si fueran metas y las organizamos por orden de importancia. Pero pudiera ser que nuestras metas se conviertan en tan solo un pensamiento como algún día yo voy a hacer esto o voy a hacer lo otro, a no ser que demos el siguiente paso. Tenemos que tener un plan para pasar del algún día a llevarlo a la acción y llevarlo a cabo. Muchas iglesias se han abocado a la preparación de declaraciones de misión que, insistimos, necesitan reflejar la gran comisión y de visión también. Pero estas declaraciones pierden valor y se convierten tan solo en hermosas placas con planteamientos teológicamente válidos si no establecemos estrategias y planes para que la comunidad de fe se mueva en la dirección correcta. No basta una frase bonita, no basta una clara visión, pero hace falta también planes que la conlleven a la realidad. Lo clave de la misión. Muchas iglesias han querido abrazar una agenda que abarca todo tipo de iniciativas, todas ellas buenas, pero al beneficio de la comunidad a la que sirven. Sin embargo, sin un norte claramente definido por la misión de Dios, es probable que tengamos muy poco impacto real en medio de quienes queremos alcanzar. En primer lugar, reconozcamos la gran comisión que aparece en Mateo 28, 18 al 20. Ustedes la saben de memoria, no voy a leerlo una vez más, pero aquí la importancia clave fundamental, el enfoque está sobre hacer discípulos en todas las naciones. Si hemos de alinearnos con esta misión, eso significa que absolutamente todo lo que planeamos y hagamos en la iglesia debiera obedecer a ese objetivo fundamental, hacer discípulos. Esto ha de incluir todas las reuniones, programas, iniciativas y eventos que la iglesia organiza. Pero al igual que ocurre con el manejo de las finanzas, la misión involucra dos aspectos claves. Primero, la capacitación y preparación para llevar a cabo la misión. Si bien este aspecto no necesariamente conlleva un impacto externo inmediato, es indispensable si los obreros potenciales habrán de poder llevar a cabo lo que Dios les ha encomendado. Esta es una labor continua, ya que siempre hay nuevos obreros incorporándose a la tarea. Si esto es así, entonces la capacitación debe ocupar un segmento importante del tiempo invertido por la congregación, tanto del liderazgo capacitando como de los obreros siendo capacitados. Y esa capacitación tiene que estar orientada desde un principio a la dependencia del poder de Dios y sus manifestaciones. Esto último implica que la oración habrá de tener un lugar importante en la preparación del discípulo, así como la tenía en el caso de Jesús. Jesús declaró en Juan capítulo 5, les digo la verdad, el Hijo no hace lo que quiere hacer, sino lo que ve al Padre hacer. Y nosotros tenemos que ser lo mismo, tenemos que poder ser guiados por el Espíritu Santo a lo que Dios nos llama a hacer. En segundo lugar, el envío de obreros a llevar a cabo la misión. Fíjense bien, estamos capacitando y estamos enviando obreros a la misión. Esta es la expresión de alcance práctico del ministerio de la iglesia a la comunidad, que abarca tanto el evangelismo como el discipulado en sus múltiples esferas. En este aspecto de la misión, o es este aspecto de la misión la que produce crecimiento numérico, cuando esencialmente estamos proyectándonos hacia la comunidad. Aumenta nuestra influencia creciente, ¿verdad? Y nos ayuda a plantar nuevas obras e iglesias en medio de la comunidad geográfica en que estamos ubicados, como también más allá. Este envío de obreros es continuo e incluye sobre todo sus sitios de trabajo. Fíjense bien, los sitios de trabajo donde están los miembros de la iglesia son campos misioneros también, y tenemos que reconocerlo. El mercado es fundamental en el plan de la iglesia local, o debe serlo por lo menos, porque la inmensa mayoría de los creyentes están allí invirtiendo gran parte de su semana productiva en esos lugares. Así que enfaticemos que todo lo que hagamos o digamos, como dice Colosenses, hagámoslo como para Jesús, para Dios. Es importante. Ahora, fíjense bien, somos un ejército. Hemos escuchado siempre el símil de que somos un ejército. Y saben que un ejército se dedica todo el tiempo a estar capacitado porque no sabe cuándo viene la guerra. Entonces, un ejército gasta un montón de dinero entrenándose.
aprendiendo a usar nuevas armas, nuevos sistemas de operación. ¿Por qué? Porque no saben cuándo viene la guerra. En el caso nuestro, estamos continuamente en guerra, porque ya estamos peleando la batalla para llevar gente a los pies de Cristo. Animando, vamos a hacer muy importante, vamos a animar a la gente a dar ejemplo de puntualidad en sus trabajos. Fíjense bien, esa gente que estamos enviando al mercado deben comenzar dando ejemplo de puntualidad, de rendimiento y una actitud de ir más allá de lo que se les pide o se les remunera. Esta es parte de la actitud cristiana, de brillar para Cristo. Esto es fundamental, ¿ah? Porque cuando estamos dispuestos inclusive también a ayudar a los demás colaboradores, nos ganamos el derecho de compartir del Cristo que mora en nosotros. Entonces, tenemos un trabajo tremendo que hacer, porque a veces hacemos un lado y minimizamos el impacto del trabajo secular, entre comillas, que hacemos en las esferas de influencia en que estamos como creyentes, pero no es así. Dios nos llama básicamente a brillar. ¿Y cómo se brilla en una empresa? No se brilla en una empresa cuando yo doy testimonio en el coffee break, o no se brilla en una empresa cuando simplemente yo predico una palabra en un día especial, sino que simplemente se brilla cuando hago mi trabajo bien, cuando soy puntual, cuando estoy siempre dispuesto a ayudar a los demás que lo necesitan y cuando siempre dejo en alto los intereses de la empresa a la que estoy sirviendo. Así es como nos ganamos el derecho para servir a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, nos llama la atención de que, vaya, si alguien les pregunta de la esperanza que hay en nosotros, sepamos dar esa respuesta en base a nuestra vida y testimonio, ¿verdad? Eso es fundamental. Pero esa respuesta viene diríamos, en razón de preguntas que nos hacen. Cuando la gente se da cuenta que somos distintos, nos preguntan por qué eres distinto. Ahora, tristemente, muchos creyentes no son distintos al resto de los compañeros de trabajo. Entonces, no hay nada que preguntar. Pero cuando somos gente que brilla para Cristo, estamos haciendo lo mejor para la empresa, nos pagan para trabajar este tiempito y vamos a veces un poquito más allá. Es decir, seguimos la norma de la milla extra. Jesús nos dijo, si nos te obligan a llevar una milla, llévala 2. Hay gente que dice, no, yo en la empresa doy el mínimo tiempo para irme corriendo a la iglesia para servir a Dios. No, perdón. Estás sirviendo a Dios en tu empresa. Allí te toca brillar, porque allí estás en contacto continuo con gente que no conoce a Cristo y esa es la gente que queremos llevar al Señor. La clave del planeamiento. Como quiera que gran parte de la fuerza laboral ministerial de la iglesia local la constituyen voluntarios, y eso es cierto, no importa el tamaño de la iglesia, nos tocará entonces administrar el tiempo que ellos invierten en la labor dentro de la iglesia. Fíjense bien, cuando hablo dentro de la iglesia me refiero a los ministerios internos. Una vez más, preguntemos si el tiempo que ellos van a invertir en el servicio de Dios en la congregación contribuye a la gran comisión. Es una pregunta fundamental, porque de lo contrario, si no es así, si están haciendo cosas meniales, cosas sin importancia para la gran comisión, entonces estamos desperdiciando tiempo valioso que ellos, como voluntarios, sacrificaron para Dios. Porque recuerden, la gente viene a servir a Dios. Y nosotros como líderes, pastores y equipos pastorales, estamos ayudándolos a encontrar un nicho, una plataforma, un medio a través del cual servir a Dios. Pero ellos quieren servir a Dios. Nosotros estamos traduciendo ese deseo en acción. Necesitamos recordar que los líderes y discípulos bajo nuestra responsabilidad no son propiedad nuestra. Es importante, ¿eh? No nos pertenecen. No podemos enseñorearnos de ellos, de su tiempo, a nuestra discreción, sino estrictamente en apego a la palabra de Dios y a la guía del Espíritu Santo. Ya nos dijo el apóstol Pedro que no podíamos enseñorearnos en primera de Pedro capítulo 5 del rebaño, sino que hay que atenderlos con mucho cuidado. Hay que estar al tanto de sacrificialmente bendecirlos, no simplemente sacarles provecho. Y a veces tenemos una mentalidad de cómo podemos extraer el tiempo a la gente para hacer lo que creemos nosotros es lo importante en la iglesia local. Pensemos que quienes laboran en el mercado invierten entre 40 y 48 horas a la semana en sus empleos, algunos aún más tiempo que ese. Pero en la práctica, eso significa que lo que van a poder aportar a la iglesia local va a ser al sumo de 6 a 8 horas de servicio a la semana dentro de los ministerios de la congregación. Nos toca asegurarnos que ese tiempo invertido de cada creyente voluntario cuente para la eternidad y no tan solo para llenar espacios dentro de programas e iniciativas de la iglesia local. Cuando un obrero con un empleo en el mercado pretende aportar más de 10 horas a la semana,
tenemos que asegurarnos que no esté descuidando los demás aspectos de su vida, que a la postre van a arruinar su salud, su vida espiritual, sus relaciones familiares y su rendimiento laboral. Yo me acuerdo todavía, hace unos años atrás, cuando era pastor principal, que una hermana estaba en el ministerio de alabanza y te estaba al mismo tiempo como en 4 ministerios más. Era una madre soltera, pero me decía, pastor, es que yo quiero servir a Dios con todo mi corazón. Le dije, fulana, está bien que lo quieras hacer, pero estás descuidando cosas en tu vida que no debes descuidar. Te voy a pedir que solamente quedes en 1 o 2 ministerios y renuncie a los demás. La hermana me quitó el habla por varias semanas. Estaba brava, discutaba conmigo, porque yo le había impedido servir a Dios. No podía ver que cuando quieres servir a Dios con tantas horas, estás descuidando muchos aspectos de tu vida y estás dando poca profundidad a tu rendimiento para Dios inclusive. Pero me tocó hacerlo. Estaba cuidando de su salud a pesar de lo que ella quería hacer. Esa es una función pastoral también, cuidar a las ovejas. Lo fundamental es que toda reunión de la iglesia contribuya, ya sea en la formación de discípulos, que formen discípulos o que capaciten a los obreros para llevar el evangelio a sus esferas de influencia de manera más relevante. Aún nuestros cultos regulares pueden ser orientados de tal manera que los participantes, miembros y visitas puedan ser animados a dar pasos de fe en su camino espiritual que los lleven no solo a seguir a Jesús más plenamente, sino a servirle con toda su vida. De hecho, aún las reuniones de prácticas del equipo de alabanza pueden tener un componente discipular y de intercesión, pidiéndole a Dios que utilice su ministración para tocar a la congregación de manera impactante para que el Señor se manifieste. El mismo enfoque se le puede dar también a todo tipo de reunión de los grupos distintos de la iglesia, niños, jóvenes, damas, caballeros, parejas casadas. Usted nómbrelo. Todo tiene que tener una misión clara, adscrita a la gran comisión. Todo ministerio de impacto social, esto es, a los sin techo, a los privados de libertad, etcétera, también debe tener un énfasis evangelístico y de discipulado, obviamente dirigido por el Espíritu Santo. De lo contrario, estamos ayudando a la gente que está en malas condiciones a irse al infierno disfrutando de un empleo seguro, de una mejor alimentación y con un mejor nivel de preparación. Pero van al infierno igual. Nuestra misión tiene que ser enfocada a la gran comisión. No podemos, hay otra gente que puede hacer obra social y la está haciendo y a veces mejor que nosotros. Nosotros hacemos obra social, pero con un carácter eterno que conlleva a la gente a un nivel diferente. Entonces entramos al tema que más me apasiona particularmente, que es el aprovechamiento del personal. Primero reconozcamos en función del alcance de la gran comisión que nos fue encomendada por el fundador del movimiento, nuestro Señor Jesucristo, que toda iglesia debe considerar que al capacitar obreros, lo está haciendo no solamente para la obra local, sino para el reino de Dios. Esto es fundamental. Esto implica que sin importar el tamaño de la iglesia, siempre habrá hermanos y hermanas que Dios trae a la congregación, que desde muy temprano en su vida cristiana comienzan a dar indicios de que son llamados por Dios a servir más allá de la visión de la obra local, ya sea en misiones o en ministerios de alcance interdenominacional. En esos casos, como equipo pastoral, necesitamos comprender que estamos contribuyendo a su formación y aún les estamos facilitando adquirir experiencia ministerial por un tiempo solamente, pero que ellos deberán ser enviados por la iglesia local, así como lo hizo Antioquía en el caso de Pablo y Bernabé, más allá de su entorno geográfico y social. A lo largo de mi pastorado y a manera de testimonio, ¿verdad? Tuve la oportunidad de apoyar a hermanos y hermanas cuya vocación de servicio no se alineaba perfectamente dentro del marco de mi iglesia local, pero que siempre estaban dispuestos a servir. La mayoría de ellos acabaron sirviendo en ministerios para eclesiásticos y siendo misioneros de alcance mundial en otras organizaciones. No los perdimos, hermanos. Nunca perdimos a esos hermanos. Fueron instrumentos de Dios para llevar a nuestra congregación a proyectarse más allá del nivel local. Y esa es la visión que toda iglesia necesita mantener siempre en el corazón. Ahora, hablemos de 2 tipos de personal, que son los que caracterizan a la iglesia. Primero, el personal remunerado. Y toco esto porque a veces lo pasamos por alto. Cuando contamos con personal remunerado, y digo que cuando, porque muchas iglesias todo su trabajo lo hacen a nivel de voluntarios, generalmente solamente tenemos personal remunerado en áreas de pastorales y administrativas, ¿verdad? Pero cuando tenemos personal remunerado, cada persona debía tener una clara descripción de trabajo para evitar la duplicidad de funciones y conflictos innecesarios.
Esta descripción deberá tener claro las responsabilidades y la autoridad delegadas para cumplir con su labor. Necesitamos recordar que las remuneraciones que se les paga al personal provienen de fondos sagrados y públicos, y la congregación debe tener claro que el personal pago está siendo usado de manera estratégica y apropiada. Porque otra vez, los fondos que les pagan son fondos sagrados y públicos. En el caso del personal pago, la iglesia jamás debe suponer que es dueña del tiempo y la vida de cada miembro del personal, y por lo tanto debe mantener horarios definidos para evitar su abuso y desgaste innecesario. No se puede pretender que tras laborar 40 a 48 horas durante la semana, ese empleado de la iglesia se asuma que también nos debe servir durante los cultos en los fines de semana. Es decir, tenemos la mentalidad de que si es un personal pagado, tiene que servirnos cuando estemos ahí, no importa cuándo sea. Hay que ajustar horarios, cosa de que la persona no sea abusada en su rendimiento de buena fe. Ahora, el personal voluntario es el que constituye realmente la mayoría de los servidores en la iglesia. Gente que no recibe remuneración por sus servicios en los distintos ministerios. Es la fuerza laboral importante de toda congregación. En primer lugar, el equipo pastoral debe garantizar que ningún obrero voluntario se involucre más allá de lo que en realidad puede. Como ya decíamos anteriormente con el testimonio, ¿verdad? No más de tanta cantidad de horas a la semana. No importa cuán dispuesto ese obrero o esa obrera esté dispuesta a hacerlo. Porque no queremos poner en riesgo su vida espiritual, personal y familiar. El equipo pastoral también necesita asegurarse de que todos los obreros voluntarios estén involucrados, fíjense bien, en ministerios en los que no solo sirvan, porque a veces tenemos la mentalidad de que queremos que sirvan, que nos ayuden a cumplir con la misión de la iglesia local, sino también queremos que en esos trabajos que están haciendo, esos roles que están desempeñando, puedan aprender, madurar y crecer en su llamado particular y sus habilidades ministeriales. En otras palabras, todo trabajo de voluntario en la iglesia conlleva dos partes. La inmediata es el servicio, logrando objetivos específicos que estamos trazando, pero la segunda parte, que es más importante aún porque tiene que ver con el desarrollo completo de las personas, es que estén aprendiendo y desarrollándose como hombres y mujeres de Dios para el servicio a Dios, donde quiera que Dios les está llamando eventualmente. Las tareas repetitivas y de poco impacto hacia los demás deben ser, escúcheme bien, reservadas para personal pago. Cosas como aseo, mantenimiento, etcétera, que mucha gente lo hace con un corazón abierto para servir a Dios, deben ser pagas en realidad. Queremos que los que van a ser voluntarios dediquen su tiempo y esfuerzo para tocar gente para Cristo y para discipularlos. Siempre debemos pensar que quien comienza donando su tiempo, mañana pudiese llegar a ser parte del equipo pastoral remunerado, pero solo si proveemos oportunidades para su crecimiento espiritual y ministerial. Me da mucho dolor, hermanos, mucho dolor en América Latina y en otros países también, que cuando los pastores se van de la iglesia, cuando se jubilan o se mueren o lo que sean, solamente los hijos de esos pastores están llamados a ser pastores de esta congregación. Pareciera como si fuera una empresa. Y es que además nadie se le ha dado la oportunidad de crecer y madurar y desarrollarse como líder. Entonces, cuando se van los pastores principales, quedan los hijos, quedan los yernos, no puede ser. Esto no es un negocio familiar. Hay que invertir el tiempo de que esa gente que está sirviendo también sea alimentada y se le lleve a madurar y crecer en su vida espiritual y ministerial. Es responsabilidad del equipo pastoral que todo obrero voluntario tenga claro cómo incide su servicio a Dios en el cumplimiento de la misión de Dios. Esa va a ser la mayor motivación que ese voluntario jamás va a tener. Es fundamental. Es indispensable. Yo debo estar claro de que lo que estoy haciendo contribuye al cumplimiento de la gran comisión. ¿Cómo lo hace? Esa es la labor del pastor y del equipo pastoral. Ahora, reuniones de liderazgo. Las reuniones de liderazgo son necesarias e importantes porque permiten, especialmente cuando se dan de manera presencial, tanto el compañerismo como la interacción entre aquellos en quienes Dios ha colocado la responsabilidad de dirigir la iglesia. Recordemos las palabras del sabio en Proverbios, ¿verdad? Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. Sin embargo, una de las actividades que más tiende a desperdiciar tiempo son precisamente esas reuniones del equipo pastoral o de liderazgo. Esto puede deberse a varias razones y vamos a enumerar algunas de ellas.
Primero, la reunión se usa básicamente para dar información y el resto del equipo de liderazgo simplemente aprueba lo planteado. En esos casos, la información pudiera ser enviada por medios electrónicos, emails, redes sociales, etcétera, y ahorrarse el tiempo que conlleva movilizarse hacia y desde el sitio de reunión, además de los costos asociados con la reunión misma. Si solamente es información, entonces hagámoslo usando la tecnología que ya está disponible en nuestras manos. En segundo lugar, la reunión carece de una agenda clara y los participantes sienten libertad de introducir nuevos puntos o estirar innecesariamente la discusión de los que ya están identificados. En esos casos, es importante que la agenda sea enviada a los participantes antes de la reunión, dándoles la oportunidad de sugerir temas adicionales que entonces formarán parte de la agenda final que se va a tocar. En tercer lugar, la reunión se enfoca en el abordaje de múltiples temas urgentes, pero de poca importancia estratégica para la obra, en lugar de priorizar los temas clave que afectan el cumplimiento de la misión de Dios. Esto le resta relevancia a la reunión y sustrae de la motivación y entusiasmo de los participantes. La gente siente que esto no es importante. Esto lo puede decidir el administrador, lo puede decidir el pastor nada más. ¿Para qué nos llaman a esta reunión? Cuarto, el tiempo estimado de la reunión es a menudo rebasado innecesariamente. Mantener el tiempo establecido de la reunión respeta las agendas y compromisos de los participantes. A veces como pastores sentimos que si tenemos a la gente reunida y podemos ir cuán largo querramos porque soy el pastor, soy el líder. No. Esa gente no me pertenece. Ellos están ahí sirviendo a Dios, están sacando de su tiempo, pero solamente para servir a Dios. Dice el apóstol Pablo, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren los intereses de los demás. Ahora, en algunas ocasiones, debido a lo importante que se discutió en una reunión particular y que no se pudo agotar por la extensión del tema, entonces puede ser necesario que coordinemos una reunión adicional para acabar ese tema en particular. Pero debe ser la excepción, no es la norma. No es tirar la reunión innecesaria, sino que planear una segunda reunión de seguimiento para este tema y solamente este tema en particular. Los consejos previos no implican que debemos cerrar la puerta a que el Señor tome control de una reunión e imparta dirección específica sobre asuntos sobre los cuales no teníamos claridad previa, a través de dones espirituales ejercitados por los participantes. Siempre debemos abrir la puerta a lo profético en nuestras reuniones, ya que Él sigue siendo el Señor de la iglesia. Me encanta el pasaje de Hechos capítulo 13, que ustedes también han leído muchas veces. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía estaban una serie de nombres ahí muy importantes, y mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo lo siguiente y llamó aparte a Bernabé y a Saulo. Qué interesante, en una reunión de oración común y corriente, Dios habló. Así también tenemos que estar abiertos a que en una reunión de negocio, una reunión de planeamiento, Dios pueda hablarnos. Si no estamos abiertos a eso, estamos negando que el Señor sea el Señor de la mies. Es fundamental, muy, muy importante que esto lo sigamos haciendo. Ahora, ustedes se preguntarán, hermano, pero ¿cómo todo esto afecta al tiempo? Afecta al tiempo simplemente porque estamos invirtiendo, fíjense bien, invirtiendo de una manera clara, muy específica, los recursos que Dios nos ha dado. Son recursos muy, muy importantes. Es el recurso del tiempo. Ese recurso del tiempo es el que más podemos valorar. ¿Cómo planeamos ese tiempo? ¿Qué estamos haciendo con el tiempo de la iglesia? ¿En qué lo estamos invirtiendo? Es fundamental revisar continuamente ese tiempo, cómo lo invertimos. Tanto del personal pago como del personal voluntario. Yo diría con mayor énfasis al personal voluntario porque son la mayoría. Continuamente estamos revisando en qué invierte la gente su tiempo. Alguien me preguntaba una vez, hermano, pero estamos tomando en cuenta que la gente no solamente está en la iglesia. Hace unos años atrás, conversaba con unos pastores y estos pastores me decían, la vida de un cristiano normal debe ser estar en su trabajo secular, donde básicamente gana su sostén, y entonces está en la iglesia. Pero el tiempo que vale realmente es el que servimos a Dios en la iglesia. Es una visión muy limitada y yo diría, ¿qué te diría? Falta de información. No está muy informada esa visión. Porque la gente son personas completas,
enviadas por Cristo a un campo de misión más amplio que el de la iglesia local. Cada vez que una persona de su iglesia sale al trabajo, sale al campo de misión, está llevando la palabra de Dios en su vida. Es una persona que tiene a Cristo en su corazón. Y cuando va a ese trabajo, está siendo enviado como un misionero. A veces no pensamos que son misioneros. Y pensamos únicamente que nosotros lo que estamos predicando en la iglesia o que estamos enviando a otro país o en una misión transcultural, esos son los ministros del evangelio. Pero cada creyente siendo enviado está haciendo eso. Está haciendo testimonio. Ahora, es cierto que se le paga por trabajar, desempeñar una función profesional, diríamos, de tipo artesanal o lo que sea, pero lo importante es que esa persona donde está es testimonio viviente de Cristo en esa comunidad de trabajo. Entonces tenemos que prepararnos y volcarnos en la formación de esa persona. Cuando hablamos de capacitación, capacitamos a los creyentes para eso, para desenvolverse como pastores o como líderes misioneros en su esfera de influencia. Yo no puedo como pastor entender todo lo que ocurre en una esfera de influencia, porque no estoy capacitado para eso. En mi caso personal, de profesión, soy ingeniero, pero yo no me desempeño como contador o como secretaria o como topógrafo o como agricultor. Yo no sé de todas las profesiones, pero lo que sí sé es que la gente que Dios ha puesto en esas esferas, sí saben. Ellos hablan un idioma, dice, vamos a hablar en términos misioneros, ellos hablan un idioma o hablan más bien dos idiomas. Han aprendido a hablar el idioma de la iglesia local como cristianos, pero también hablan el idioma de su cultura de esfera de influencia. Ellos saben cómo se mueve la gente en el mundo comercial, saben cómo se mueve la gente en el mundo industrial, saben cómo se mueve en el mundo de las ventas o en el diseño. Ellos saben ese idioma, saben cómo se relacionan unos con otros, pero también saben cómo ser cristianos. Entonces, a mí me toca trabajar con ellos como misioneros transculturales, porque les estoy animando a que interpreten lo que están viviendo en su experiencia diaria y a su vez puedan brillar para Cristo para comunicar el evangelio de manera relevante, cultural. Qué interesante, pero eso significa tiempo. Es decir, ¿en qué voy a invertir el tiempo de la gente que viene a nuestra congregación para servir a Dios? ¿En qué lo voy a invertir? Si los estoy tomando apenas llegan para que me sirvan en este puesto y en este puesto y en este puesto y en este puesto en ministerios, estoy descuidando su labor principal, que es allá afuera. Sí, no está mal que sirvan en alguna función en la iglesia, pero cuidado, repito, con ponerles muchas funciones. Porque si usted le pone demasiadas funciones a un voluntario, lo que está haciendo, de hecho, es eliminando toda posibilidad de que esa persona pueda ser un instrumento útil de Dios en su esfera de influencia. Hoy en día, la nueva generación es una generación mucho más involucrada. No es extraño encontrar a creyentes jóvenes, fíjense bien, que van a su iglesia local, son parte de su iglesia, sirven en la iglesia, pero también están involucrados con fundaciones sociales no lucrativas. Están sirviendo como voluntarios en algunas otras entidades. Y yo digo, aleluya, gloria a Dios por eso. Alguien me dirá, no, que quiero que dediquen todo su esfuerzo a la iglesia local. No, pero escúcheme bien. La obra de Dios trasciende la iglesia local. La iglesia local es una plataforma de capacitación para que los creyentes vayan y hagan la obra donde Dios les está llamando y colocando. Yo no puedo colocar gente en esas esferas. Dios las colocó ya. Mi trabajo es simplemente capacitarlos, discipularlos para que puedan ejercer su ministerio allá. Pero todo eso involucra tiempo. Hay 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes en promedio. No hay más que eso. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, pero como líderes del equipo pastoral tenemos que canalizar ese tiempo precioso. Ese es oro en polvo. Las horas que la gente da para Dios es oro en polvo. ¿En qué las voy a gastar? Yo prefiero, mi hermano, quiero decirle, que ese tiempo que los voluntarios tienen para ofrecer, yo los pueda capacitar continuamente para ministrar en sus esferas de influencia, que ponerlos a servir en cualquier pequeño espacio en la estructura eclesiástica local. Porque una cosa redunda en impacto para la eternidad y la otra simplemente en que los hermanos digan qué bien sirvió esto y qué bien hizo esto. Claro que siempre habrá gente que necesita servir en la congregación local, pero son una minoría y usted lo sabe. A veces lo que hacemos es crear nuevos departamentos para ocupar a la gente.
No hay que crear nuevos departamentos. Ya la iglesia tiene presencia ministerial en cientos de lugares hoy en día que podemos tocar. Pero ¿en qué invertimos el tiempo de esa gente? Dios nos los va a demandar. Escúchame bien, Dios va a demandar el tiempo y la manera como lo hemos usado. Porque todos ellos vienen creyendo que están sirviendo a Dios. Quieren servir a Dios. Son honestos. Dios les salvó con propósito y quieren servir a Dios. Pastor, líder, ¿en qué los usamos? ¿Hacia qué les dirigimos? ¿Lo hacemos con motivos egoístas? ¿Estamos pensando siempre en que solamente debe ser para el beneficio de las actividades de la iglesia? No, vemos más allá que eso. Veamos más allá. Y sepamos que Dios va a bendecir lo que estamos haciendo cuando lo hacemos de corazón. Pero el tiempo es fundamental. El tiempo es fundamental. Y eso es lo que quisiera en este momento afirmarles. Y dejarles que en su corazón. Sí, reuniones hay que hacerlas. Programas, eventos, todos hay que hacerlos. No estamos negando la validez de sus eventos. Pero todo evento tiene que ser canalizado ¿hacia qué? Hacia la capacitación de obreros para la obra del ministerio. Siempre haciendo discípulos al final de cuentas. Todo lo que yo involucro en tiempo tiene que ser para eso. La gente debe poder crecer, superarse, madurar, tener oportunidades de servicio, pero como algo transitorio. En mi vida personal, por ejemplo, Dios me permitió atravesar diferentes puntos de empleo. Entré al gobierno federal norteamericano hace muchos años atrás como un estudiante de universidad en mi último año y trabajaba a tiempo parcial. Pero ese programa me permitió ser expuesto a diferentes facetas diríamos, de la entidad federal. Con el tiempo Dios me permitió pasar por diferentes departamentos y no me quedé en ninguno mucho tiempo, unos cuantos años y pasaba a otro departamento y así. Pero Dios me fue redondeando más y más mi forma de comprender diríamos, la empresa y comprender las necesidades de la empresa. Y finalmente me tocó llegar a hacer cierto punto de liderazgo, de gerencia y a nivel alto. Pero cuando yo llegué a ese punto, yo tenía la formación de una persona que había estado en un silo únicamente, sino que había sido expuesto a muchos ministerios. Así mismo deben ser nuestros voluntarios. No permita, hace unos años me encontré con una hermana que me decía, hermano, yo tengo en la escuela dominical, he servido por 45 años, gloria a Dios. Y claro que la aplaudo, gloria a Dios, fidelidad ante Dios, definitivamente que había fidelidad. Pero yo me pregunto cuántos de esos pastores que ella tuvo la vieron únicamente como una maestra de escuela dominical y nada más. Esta mujer tenía tremendos dones de enseñanza, dones de predicación. ¡Wow! Tal vez los primeros 4 o 5 años la hubiera dejado como maestra de escuela dominical, pero de ahí para adelante, hermanos, lo hubiera animado a involucrarse con grupos hogareños, con células, hasta en un grupo pastoral que iba a plantar una iglesia. Y que había mucho talento de esta mujer, mucho recurso, muchos dones. Hermanos, qué desperdicio. 45 años repitiendo lo mismo, no puede ser. Así mismo cada misionero, cada ministro, cada voluntario debe ser pasado por diferentes áreas en la iglesia. Póngala a servir en esta área, mañana en esta otra. Unos cuantos años aquí, unos cuantos años allá. Vaya redondeando su ministerio, que se familiarice con la obra de la iglesia local, global, y entonces pueda partir de ahí a otros ministerios si necesario, aún fuera de la iglesia local, pero sirviendo con una visión más amplia del cuerpo de Cristo. Todo eso, hermano, se maneja. Si usted deja a la gente acomodarse donde se sienten cómodos, se van a quedar ahí toda la vida. Pero Dios no nos llamó a quedarnos cómodos. Nos llamó a incomodarnos un poco. Porque crecimiento significa incomodarnos. Incomódese un poco. Incomode un poco a la gente, pero ayude a formarlas para la obra del reino de los cielos. Esa es la idea. Tiempo es fundamental. Muy importante. Ahora, hoy en día, y con esto cerramos, hay las redes sociales y los medios digitales. Una de las bendiciones que nos dejó la pandemia fue el darnos cuenta de que algunas reuniones no necesitaban ser presenciales para lograr sus objetivos. Y las podemos tener de manera virtual. Ahora, quiero decirles que cuando abrimos esa puerta es una caja de Pandora. Hoy en día muchos pastores se quejan de que mucha gente en la iglesia no ha vuelto a los cultos regulares porque se quedan en casa y los ven por las redes sociales.
Y otra vez, lo que es peor, no solamente lo ven por las redes sociales al momento de que se está dando el culto, pero a veces lo ven después, ven la grabación. O sea, fíjense bien, ahora le dimos al creyente la oportunidad no solamente de estar en casa y ver el programa, sino verlo cuando pueden ellos o cuando quieren ellos. Ahora, antes de que usted brinque ante esto, quiero decirle que hace muchos años atrás el Señor me tocaba el corazón, me decía, Raúl, ¿te has preguntado qué pasa con la gente que no puede ir a los cultos a las sagradas 9 a 10 de la mañana, en la mañana o a las 6 de la tarde el domingo? Esa gente no tiene acceso a la iglesia de Cristo. ¿Por qué no haces nada al respecto? Y me encantó que uno de los pastores de nuestra congregación organizó una serie de cultos, fíjense bien, en un mall, en un centro comercial. Y el culto se hacía en la noche, creo que era un viernes o sábado, no me acuerdo bien. Pero él enviaba a unos predicadores que iban ahí y reunían a los empleados de ciertos lugares que llegaban ahí y él les predicaba la palabra. 9, 10 de la noche, en un centro comercial. Ya estaban saliendo de su trabajo, pero querían culto, querían un tiempo con Dios, que alguien pudiera orar con ellos, orar unos con otros. Y este pastor por un tiempo estuvo haciendo eso. Estaba llenando una necesidad. La iglesia no puede decirle a la gente, mira, estos son los horarios. Vengan si quieren y si no, vayan al infierno. No puede hacer eso. Así que este pastor fue pionero porque comenzó a hacer cosas que se salían del esquema regular de la iglesia para servir a la gente. Se incomodaba a él y sus líderes, pero para servir a la comunidad más amplia. La pandemia nos obligó a hacer exactamente lo mismo. Aquella gente que no podían llegar al culto a las 9 porque estaban trabajando. Y en un tiempo decíamos, si usted trabaja el domingo, renuncie, porque el domingo es día del Señor. ¿Qué? ¿Para vivir de la beneficencia de la iglesia? No. Hay que entender que el mundo ha cambiado. Ojalá que nadie trabajara el domingo y todos pudieran ir a la iglesia, pero no trabaja así. Pero para los que trabajan los domingos o trabajan turnos, hay que tener opciones. Así que la pandemia nos dio opciones también. Fíjense bien. Ahora, si usted quiere que la gente vaya a su iglesia, pues ese es otro tema, harina, otro costal, pero tal vez lo que necesitamos hacer es cambiar la dinámica de nuestros cultos presenciales. Hágalo más interactivo. Que tenga sentido estar presentes. Ya la comunicación en una sola dirección no es suficiente. Esa comunicación la puedo recibir por redes sociales. Pero cuando es comunicación en dos direcciones, cuando hay compañerismo, cuando hay servicio unos por los otros, estamos compartiendo uno con nosotros, eso no se puede hacer por redes sociales. Esa parte es mucho más importante. Sin embargo, otra vez, aprovecha al máximo las reuniones virtuales, porque sí son útiles. Otra vez, abramos los ojos. Dios nos permitió esta experiencia con un propósito de bien. Ahora, no dependamos exclusivamente de las redes sociales, por supuesto, porque también pueden desaparecer mañana más tarde. Pero por el momento en que podamos usarla, usémosla efectivamente. Pero aquí viene el problema. Mucha gente se volvió loca con las redes sociales. Y ya hemos saturado a la congregación con reunión tras reunión, tras reunión, tras reunión, pensando que porque son virtuales, la gente tiene todo el tiempo del mundo para participar de ellas, y no es cierto. Toma tiempo participar, no sintonizarse, participar de reuniones virtuales, al igual que lo ocurre con las reuniones presenciales. Así que coordine sus reuniones virtuales también. Por favor, hágalo. Limítelas. No abra el montón de reuniones, porque eso está quemando a la gente y consumiéndole tiempo importante que pueden consumir con su familia e invertir en otros ministerios también de contacto con sus esferas de influencia. Anímelos más bien a gastar tiempo tocando gente afuera. Enséñeles a hacerlo. Entrénelos para hacerlo. Y se va a dar cuenta de que eso va a ser mucho más productivo que simplemente tener reunión tras reunión, ya sea presencial o de manera virtual. Tengamos cuidado. No abusemos del tiempo de los líderes y obreros que Dios ha puesto en nuestras manos, sino que todo lo contrario, hagamos todo con moderación, continuamente limitando las cosas y manejando las cosas de que el tiempo de la gente sea invertido de la mejor forma posible. Ahora, usted me dirá, pastor, pero yo no tengo el control de todo el mundo. Es cierto, usted no tiene el control. Usted lo que está creando es una cultura misional del tiempo, del uso misional del tiempo. Cuando usted comienza a enfatizar más y más que el tiempo es de Dios, y que queremos invertirlo de la mejor manera para bendecir a otros con el mensaje de Cristo, y ganar a otros para Cristo, discipular a otros para Cristo. Esto no quiere decir que todos en un salón de clase. Yo me he contado con mucha gente, muchos amigos míos,
que han estado discipulando gente y tienen reuniones de discipulado, hermanos, en la playa. Se reúnen en la playa o mientras están haciendo senderismo. Van 4 o 5 amigos y están compartiendo la palabra y orando unos con otros, pero no en el setting de la iglesia. Lo hemos reducido tanto al templo que estamos asfixiándonos en el templo. Y el Señor nos cerró los templos por casi 2 años y no nos morimos. ¿Se dan cuenta? Es tiempo de aprovechar ese tiempo de la gente de mejor manera y de manera más efectiva para el reino. Consideremos, hermanos, que el manejo del tiempo es complejo y no estoy negando eso, pero es la clave para que la iglesia movilice sus esfuerzos de todos los creyentes hacia la misión de Dios. Si no enfocamos eso, haremos muchas cosas, pero tendremos poco impacto. Hace unos años leí un libro muy interesante sobre megaiglesias. Era un libro que hablaba de puentes, básicamente. Y entonces, uno de los testimonios que contaba este pastor, que es un pastor de media iglesia para comenzar, decía el pastor que le tocó ser invitado por una media iglesia en una ciudad, y entonces él iba manejando por la calle. Fue tiempo antes de los GPS, ¿verdad? Así que él iba manejando con un mapa, con unas instrucciones que le habían dado, buscando la iglesia en particular. Y entonces sabía que estaba en el área, en la vecindad, pero se paró en varios lugares, le preguntó a la gente y nadie sabía dónde estaba esa iglesia. Nadie. Era una iglesia de casi 5,000 personas, pero nadie sabía dónde estaba la iglesia. Finalmente, después de mucho problema, llegó a la iglesia. Y entonces le compartí al pastor, ¿no? De que había hablado como con 5 o 6 personas a unas 3 cuadras de la iglesia y no sabían dónde estaba la iglesia. Y el pastor, avergonzado, tal vez no en ese momento, pero después, digo, pues que mi iglesia es una iglesia de ciudad completa. Cuando quiso decir eso era que mucha gente de muchas otras comunidades venía a la iglesia, pero que la comunidad donde estaba plantada la iglesia, en realidad no conocía a la iglesia. Qué triste. 5,000 personas reuniéndose cada domingo y la comunidad aledaña no es impactada por ella. Porque nuestro tiempo lo estamos usando únicamente en programas y en eventos sin mayor relevancia de impacto en el reino. Cultura del uso misional del tiempo es fundamental. Todo lo que hagamos sea realmente para bendecir a la comunidad que Dios nos ha llamado, que va a ser primeramente la barriada donde estamos, tal vez la calle, la avenida donde estamos ubicados, tal vez la ciudad donde estamos, pero ciertamente el país y más allá. Revisemos nuestros programas y nuestras iniciativas y estemos dispuestos, escuche bien, y esto es casi un pecado capital para mucha gente, eliminar aquellos que no se ajusten a alinear los propósitos de Dios. Eliminar, esa palabra es casi que sacrílega. Mucha gente dice, no, yo no puedo eliminar, esto es tradición de la iglesia. Elimine, mate esas vacas gordas, acábelas de matar. Se están muriendo poco a poco. Deles el golpe rápido para así acabar con su sufrimiento. Si bien tomar este tipo de decisiones puede desarticular años de tradición religiosa, vale la pena. Pastor Raúl, muchísimas gracias por este tema de la mayordomía del tiempo, de verdad. O sea, a veces cuando nosotros pensamos en la misión y los recursos que se involucran, obviamente hablamos del dinero, como fueron las primeras 2 sesiones de esta excelente conferencia, y también de los recursos como tangibles, ¿no? Como el edificio, los elementos, bueno, y todas las cosas que se involucran. Pero sin lugar a dudas, ver este recurso tan interesante como es el tiempo y el manejo de los voluntarios y su tiempo comprometido a la misión, esto ya incluye aspectos muy interesantes en cuanto a nuestra responsabilidad como líderes. Y la verdad es que la iglesia se mueve a través del tiempo que los voluntarios están dando para la obra de Dios. Es una bendición, de verdad que hay que alabar a Dios por este diseño en el que Él llama, en que Él despierta, en el que Él da el querer como el hacer, y personas vienen a decir, aquí estamos por la causa de Cristo y para el Señor, y uno queda, a veces ni siquiera tiene la conciencia de que esto es un regalo, de que esto es una bendición, es un milagro muchas veces,
poder decir contamos con voluntarios. Ninguna organización podría decir lo mismo tan fácil o rápidamente como la iglesia. Entonces, gracias por traer de presente este tema. Yo solamente quería como mostrar algunas cosas y en cuanto a esto, la visión que la iglesia tiene para alcanzar a las personas para Cristo y desarrollar la misión de Mateo 28, siempre entra en una competencia con el tiempo de los creyentes. O sea, el domingo podemos hablarles de la misión, la visión, lo importante de discipular, pero el lunes ya otra organización les va a hablar de su visión, el martes otra organización les va a hablar de lo que ellos esperan y quieren, el miércoles, y claro, o sea, toda la semana un creyente está siendo jalado en muchísimas maneras, así que también es bueno desde el liderazgo recordar continuamente en qué estamos, cuáles son nuestros compromisos, que vamos a hacerlo y comprometidos muy bien, porque la competencia de visiones y ahora con las redes sociales y el YouTube y todo son un desafío completo al tiempo de una comunidad iglesia. Y me gustó mucho lo que dijiste, porque yo lo creo de verdad que sí, cuando hablaste acerca de que un voluntario se entrega a la causa y arriesga ahora su familia, su salud, arriesga hasta su relación con Dios porque no tiene devocional por andar ahí haciendo cosas para la iglesia. Y entonces eso es muy bueno y sí, también he experimentado eso de que dicen, no, usted me está limitando. Y uno dice, no, señor, estamos estableciendo prioridades, hay que hacer todo en un balance. Soy responsable de que tengas esto en el balance. Por mí feliz de que me entregue 10, 15 horas semanales sin pago. No, gloria a Dios. Pero no es responsable, no es sabio, no es pastoral. Y más bien cae en el abuso, ¿no? No lo dijiste así tan claramente, pero cae hasta en el abuso del liderazgo, sacarle más tiempo a la gente del que debería ser natural, normal. Muchas gracias. Yo de verdad me llevo buenas cosas en esta conferencia. Dios te bendiga. Claro, y quería agregar lo que decía sobre las múltiples visiones que se dan, ¿no? Aquí viene la parte de la iglesia debe integrar. O sea, no somos la actividad del domingo en la mañana, no somos el evento regular de algún evento evangelístico de vez en cuando, no. Somos un movimiento de Dios, del Espíritu Santo, que está tocando a las áreas de influencia donde los creyentes se mueven. Entonces, cuando yo integro a la persona, no quiero sacar la parte evangélica del hermano y la parte profesional del hermano y la parte familiar del hermano. No, tengo que integrar los elementos porque es una sola persona. Lo que la iglesia tiene que hacer es ayudar a cada creyente a desempeñar su ministerio como persona integral. Es decir, yo parte del ministerio lo hago en familia, con mis hijos, con mi esposa, pero una gran parte del ministerio es en el mercado. Y entonces, ¿cómo yo como iglesia canalizo, ayudo a esa persona a hacer lo que Dios la llamó a hacer? Ese es el punto. Estoy integrando en vez de separar, que es el problema que tenemos hoy en día. Yo quiero mi tajada. Quiero la tajada de la iglesia. Que la empresa consiga la tajada. No hay tajadas aquí. Este no es un plato gastronómico, no. Esto es la obra de Dios, integrada. Bueno, hay una cosa que yo leí en estos días y todavía no sé cómo aplicar esto a la iglesia, pero yo creo que tiene que ver mucho con lo que estábamos escuchando hoy acerca de, pues, ayudarle a la gente a manejar el tiempo bien y ser responsables también en no abusar del tiempo de la gente. Pero hay una empresa aquí en Alemania, tiene como 150 empleados, trabaja con software y le va muy bien. Y uno de los lemas que tiene esta empresa es que el computador, la tecnología, le hace la vida más fácil y le abre campo, le abre tiempo, pero ellos trabajaban full toda la semana. Y entonces el jefe llegó y dijo,
que le daba un día libre mejor dicho, no es la ley, pero es su decisión como empleador, solo hacerlos trabajar 4 días a la semana, les da el miércoles libre para que se queden con la familia, para que cuiden su cuerpo, de verdad dicen así, que si quiere leer libros, si quiere descansar y todo el cuento, que lo hagan. Mejor dicho, la empresa está cerrada el miércoles, solo trabajan lunes y martes y jueves y viernes. Yo me imagino que le han llegado un montón de hojas de vida a esa empresa para querer trabajar allá. Y lo interesante es que el sueldo queda, no hay cambios en el sueldo. Pero entonces yo pienso a veces, qué interesante cómo un empresario que ve que la empresa le va bien naturalmente, ahora le da tiempo a la gente para cuidar su familia, su bienestar personal y lo que hablabas de que tenemos que ver la vida integralmente. ¿Cómo ahora como pastor a llegar a ayudarle a la gente a no quemarse, sino que de verdad usen el tiempo bien? Ahora, la iglesia, como bien lo dijo, tiene que seguramente matar tal y cual programa que a la larga está contraproduciendo nuestra misión y está trabajando en contra de la misión, dañando familias, dañando vidas y dañando a veces la salud. Muy buen tiempo y yo creo que eso merece mucha discusión y mucha reflexión para que nuestras iglesias sean lugares de sanidad y no ¿cómo se dice? Un ambiente que produce más enfermedad. Claro, Gracias, claro. Raúl. Y como decías hace un instante, el agotamiento, el burning out, es una palabra que se ha vuelto, que ha pasado del inglés al castellano. Todo el mundo sabe que es un burnout condition, una situación de burnout. La gente se está quemando. Claro. El agotamiento excesivo. Y que eso ocurra en una empresa que solamente le importa la gente como productores de bienes y servicios, no lo justifica tampoco. Y gracias a Dios por empresas como esa en Alemania que están viendo la luz, pero que ocurra en la iglesia. Ahora, ocurre con los pastores, y la mayor parte de los pastores que me están escuchando en este momento probablemente pueden identificarse con eso. Se sienten agotados de tanto trabajo que hay por encima. Pero la pregunta es ¿por qué? Exacto. Y así como estamos nosotros agotados, estamos alimentando una cultura de agotamiento en la congregación. Tal vez nos toca aprender de empresas como la alemana, que se dan cuenta de que la persona es más que simplemente un productor. Que para que esa persona siga produciendo, debe poder tener un mejor balance en su vida. Y seguramente que hay un paradigma también en la iglesia que nos está complicando la vida y que debe ser cambiado, un paradigma de cómo hacemos el ministerio. Usted mencionaba eso antes, de que hay que ver cómo hacemos iglesia hoy día, porque yo creo que hay una manera de hacer iglesia que sí nos mantiene como que arriados, ¿no? Pero no descansando en el Señor y desde esa tranquilidad haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Hay mucho que aprender en ese asunto y Dios nos ayude. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Raúl. Muchas gracias, Pastor Pablo, Pastor Arturo. Qué buena conversación. Y Pastor Raúl, gracias por todos estos tesoros que nos dejó. 3 conferencias sobre el tema de administración ministerial en general, finanzas, tiempo, todo lo que ya nos dio. Muy importante, yo les recomiendo, esto va a estar en YouTube, compártalo con otros pastores, con otros líderes. Este es un tema que no se toca mucho y es tan importante. Entonces, ahí va a estar. Muchas gracias de nuevo, que el Señor los bendiga.